Pues bendiciones, Shabbat Shalom. Estamos hoy en un nuevo día de reposo, dando inicio un, a un nuevo momento de meditación en la palabra. Este Shabbat nos toca estudiar la continuación de las parashot anteriores, las porciones de la Torah anteriores. En este día es la parasha número 38 llamada Coré. Entonces Coré, pues como nosotros ya sabemos, existe una narrativa bíblica acerca de este personaje, levita, ¿sí? Que tenía una particularidad en su comportamiento. Y siempre el comportamiento de cada uno de nosotros como creyentes, pues trae consecuencias para bien o para mal. Entonces él formaba parte de la nación, de la República de Israel, ¿sí? Y, y pues el Adón, siempre en la palabra, pues nos señala que pues inclusive hasta nosotros que somos de Cristo, pues también formamos parte de la República de Israel. Somos muy cercanos a la República de Israel, entonces pues este estudio nos va a ayudar a que precisamente nosotros podamos ubicar en cada uno de nosotros como una reflexión propia, cuál es el comportamiento que nosotros tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces, bueno, pues para dar inicio, pues vamos a comenzar con una oración. Y bueno, pues en este día de Shabbat es de bendición porque pues el Señor nos da este tiempo para Él. Te damos las gracias, bendito Abba, por darnos este día de reposo, este día de santa convocación, de no trabajo, como en el trabajo convencional o cotidiano que hacemos en 6 días. Tú nos das el día séptimo. Lo hiciste como un memorial también para cada uno de nosotros, como una señal de que formamos parte de un pacto ahora contigo y que después de que tú trabajaste 6 días hiciste toda la obra con, con, tu, con, con tus labios, bendito Abba, declarando todo lo que había la creación de ser constituida. Tú nos dices después de esos 6 días, nos dices un día consagrado para ti. Un día en el cual pues ahora estamos aprendiendo a vigilar, en el cual nosotros ahora buscamos tener pues un espíritu conforme a tu voluntad, bendito Abba, y no conforme al mundo. Y pues tú nos das ahora la capacidad de ser llamados hijos tuyos, no por sangre ni por carne, sino por el mérito de buscar la obediencia y la fidelidad hacia ti. Tu Hijo amado Yeshua nos enseñó el camino por el cual debemos de andar y nos está mostrando a través del Espíritu que pones en cada uno de nosotros, nos estás enseñando ese camino, bendito Abba, ese camino que es un camino de luz, es un camino de pureza, de purificación, de santidad y de justificación a través de esa nueva manera de vivir. Y por eso te pedimos que tú sigas alimentando ese espíritu en cada uno de nosotros y hagas aumentar nuestra fe, para que nuestro amor y nuestra esperanza sea cada vez más firme y que ante las pruebas y los dardos de fuego del enemigo podamos hacer frente a cualquier adversidad, aún teniendo pues eh, aún teniendo la dificultad de perder la vida en este tiempo. Pero te pedimos que por causa de tu nombre tengamos esa fe, Señor, de estar firmes y no ceder. Ayúdanos a entender tu palabra y a poderla vivir día con día. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien. Pues bueno, para justificar las palabras que acabamos de mencionar, como hemos dicho en el inicio, esta parasha se llama Coré. Y en el estudio lo vamos a titular pues las consecuencias de la rebeldía ante Dios. Y Coré es un ejemplo que nosotros tenemos ahora en la palabra.
¿sí? Y para eso pues necesitamos recordar un poquito quién era Coré y qué hacía y por qué se oponía al liderazgo de Moisés. Algo que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Y que tenemos que reflexionar en la actualidad, en nuestro tiempo, es de que fíjense, cómo mostraba Coré su rebelión ante Dios, si a Dios no lo podía ver ni oír. Fíjense, cómo Coré, siendo levita, se podía oponer a Dios sin ver a Dios. Y nosotros ahora, siendo de Cristo, ¿cómo nos podemos oponer a Dios sin ver a Dios? ¿Ven? O sea, hay una semejanza entre Él y nosotros, de que podemos ser como Coré o podemos ser diferentes a Coré. Entonces tenemos que aprender a ver con ojos espirituales cómo se puede dar esa pues liberación a la desobediencia y cómo llegar a un camino de lealtad y fidelidad a Dios. Y para eso, pues el estudio de la Torah nos ayuda, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces ya viéndonos aquí en la palabra, dice aquí en el libro de Números, capítulo 16, verso 1, que Coré, fíjense, esta porción es del 16:1 al 18:32, ¿sí? Y dice Brenda aquí que Coré era hijo de Yitzhar, el hijo de Coat, o sea, era coatita, de hijo de Leví, junto con Datán y Abiram, que eran hijos de Eliab, y On, el hijo de Pelet, hijo de Rubén, tomaron hombres y se rebelaron contra Moisés. Fíjense, entonces, un levita llamado Core, coatita, ¿sí? Y otros hombres importantes de la tribu de Rubén, de los primogénitos, fíjense, nosotros ya sabemos que Rubén pues hizo algo que hizo que perdiera la primogenitura. Entonces, estos muchachos, juntamente con Core, se rebelaron ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Cuántos de nosotros estaremos en la actualidad rebelándonos contra Moisés? ¿Cuántos creyentes en la actualidad se rebelan contra Moisés? De tal forma que ni siquiera quieren leer esto. Nada más quieren leer el Nuevo Testamento. Y no pues lo que nosotros leemos ahora y que conocemos que es la Torah. ¿Sí? Que es la Torah es enseñanza, es doctrina. ¿Sí? Y dice aquí que se rebelaron contra Moisés, dice en el verso 2, y se unieron a ellos, uniéndose a ellos había 250 hombres de los hijos de Israel. O sea que no solamente fueron ellos, sino que también hubo 250 más hombres que eran jefes de la asamblea, fíjense, jefes de la iglesia, consejeros escogidos y eran hombres de reputación. O sea que eran hombres no ignorantes, sino que tenían entendimiento, ¿sí? De honor, de renombre, o sea, hombres reconocidos, hombres importantes, 250 hombres, juntamente con Coré y esos hombres de Rubén, ¿sí? Dice en el 3, ellos se reunieron contra Moisés y Aarón y le dijeron a ellos, o sea, ellos le dijeron a Moisés y Aarón, ustedes han ido muy lejos, después de todo la congregación completa es santa, cada uno de ellos, y Yahweh está entre ellos, así que ¿por qué se levantan ustedes a sí mismos sobre la asamblea de Yahweh? Ajá. O sea, aquí lo que están diciendo ellos es de que como si Moisés y Aarón se hubieran engrandecido ellos a sí mismos, ajá, ante la iglesia. O sea, engrandecerse a sí mismos. ¿Quién es el que pone a las personas? ¿Quién es el que pone a los dirigentes? ¿Quién es el que pone a los predicadores al frente de un grupo de creyentes? ¿Serán ellos mismos o será el mismo Dios? Entonces aquí nosotros tenemos que aprender a ver quién es el que pone a los dirigentes, quién es, ¿sí? ¿Quién pone a los predicadores? ¿Sí? Y entonces, fíjense, dice aquí en el 4 que cuando Moisés escuchó esto,
él cayó de bruces. O sea, escuchó eso y, y nosotros ya como leímos ahí en números 12, que Moisés era un hombre muy manso sobre la tierra. O sea, significa que no respondía a la agresión. Era un hombre que, aunque lo agredían, él no contestaba igual, de la misma manera. Entonces aquí lo están insultando y él se humilla, se dobla de rodillas y cae de bruces así pues en la tierra en donde él está parado. Y entonces dijo a Coré y a todo su grupo, en la mañana, fíjense, o sea, Moisés le dice a Coré y a su grupo, en la mañana Yahweh mostrará quiénes son de él y quién es la persona santa que él permitirá acercarse a él. Sí, él traerá a quien él escoja cerca de él. Ajá. Y entonces, ¿quién era el sacerdote? Aarón. ¿Sí? Ya nosotros ya sabemos que el sacerdote era Aarón. ¿Sí? ¿Quiénes, quiénes fueron desobedientes de los hijos de Aarón? Que presentaron fuego extraño, que presentaban el incienso, fíjense. O sea, dentro. No, no, no. Sus hijos, de los hijos de Aarón, que murieron, el primogénito era Nadab y Abiú, ¿sí? Ya se recordaron. Entonces ellos fueron los hijos que cuando presentaron fuego extraño en el altar, fíjense, cuando presentaron una ofrenda de fuego en el altar, como Dios no pidió que hicieran eso, ¿qué fue lo que pasó? Dios les quitó la vida. ¿Y cómo murieron? Quemados, calcinados por fuego. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya se acordaron de eso? Entonces mueren Nadab y Abiú y solamente Dios había dicho que los que presentaran las ofrendas en el altar iban a ser los hijos de Aarón. Los, los gersonitas, los coatitas como Coré ahí se me fue el otro, la otra familia de los hijos de Leví, sí que están aquí en números. Ahorita me acuerdo. Cada una de las familias tenían una función, tenían un trabajo que tenían que hacer. Todo era con respecto al tabernáculo. Pero quienes presentaban las ofrendas eran los hijos de Aarón. Quienes dirigían esas tres familias levíticas eran los hijos de Aarón. ¿Sí? Y entonces aquí, ¿qué es lo que hace Moisés? Fíjense, con un varón con entendimiento, ve la rebelión de Coré y de todos sus seguidores, ¿sí? Y él dice, pues bueno, creo que aquí hace falta que Dios sea el que él señale quiénes son los que son aceptados por él o escogidos por él. Ellos ya sabían, porque ellos veían la nube cuando descendía, ¿sí? La columna de fuego, ¿sí? Cómo se manifestaba Dios, Elohim, ante Moisés y Aarón, y ellos ya lo sabían, y de todos modos eran rebeldes, o sea, no aceptaban al dirigente que Elohim había puesto, o a los dirigentes que Elohim había señalado, escogido. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Bueno, pues, fíjense, ya había un ejemplo con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, presentaron fuego extraño. ¿Qué ya intuía Moisés acerca de Coré y sus seguidores? Que ellos querían ocupar el lugar de Aarón. Si pasó con Nadab y Abiú, ¿qué iba a pasar con Coré, Datán y Abiram y los 250 que lo seguían? Pues lo mismo, pero ellos estaban necios, que ellos querían el liderazgo, querían quitar a Moisés y a Aarón, ¿sí? Que Dios los había escogido. Entonces, pues ahí Moisés dice, bueno, pues que Elohim sea el que ponga el orden, ¿sí? Y a veces así pasa, a veces así sucede, ¿sí? Nosotros hemos sabido y hemos a lo mejor hasta visto en comunidades de creyentes que pues bueno, a veces se autonombran o se autoproclaman predicadores,
Ujú. Y hay unos que son apoyados y hay otros que no. ¿Sí? Y por diversas causas, pues los que no son apoyados, pues a veces pues no preservan la vida, no continúan su trabajo. ¿Sí? A veces dejan de realizar esa función que estaban haciendo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo pasó en ese tiempo que Moisés dice, hagan esto, tomen incensarios, Coré y todo su grupo, pongan fuego en ellos y pongan incienso en ellos delante de Yahweh mañana. El que Yahweh escoja será el que sea escogido o apartado. Son ustedes hijos de Leví, los que han ido muy lejos. Lo que les dijo Moisés. O sea, Moisés sabía la gravedad de su rebelión. ¿Sí? Querer presentar a ellos fuegos en el altar a Elohim, que ya habían visto ellos. O sea, ya sabían lo que había pasado con Nadab y Abiú, y de todos modos estaban haciendo lo mismo o peor. Ujú. Y entonces, bueno, pues, entonces Moisés le dijo a Coré, escuchen, escuchen aquí ustedes, hijos de Leví. Es para ustedes una mera frivolidad, ajá, que el Elohim de Israel los ha apartado a ustedes de la congregación de Israel para traerlos cerca de él, para que puedan hacer el trabajo del tabernáculo de Yahweh y que están delante de la congregación sirviéndole. O sea, está diciendo, es para ustedes muy poco, ajá. Él los ha traído cerca y a todos sus hermanos, los hijos de Leví, con ustedes. Ahora tienen el oficio de sacerdote también, el de Cohen, o sea, el de sumo sacerdote, el que presenta el incienso, el fuego, los sacrificios, la sangre, ¿sí? Como ya vimos en Levítico, están las ofrendas voluntarias de Olá, ¿ah? Está la ofrenda de grano, ¿sí? Está la ofrenda de Shalom, y aparte están las obligatorias, como las ofrendas por la expiación, por la culpa. Dice, y ustedes quieren hacer ese trabajo. O sea, Elohim ya, ustedes levitas, ya les ha dado Elohim un trabajo. Les ha asignado un trabajo en el tabernáculo del testimonio. Y todavía quieren el principal. Ujú. Y entonces, por eso tú y tu grupo se han reunido juntos contra Yahweh, es lo que les dice Moisés. Después de todo, ¿qué es Aarón que ustedes protestan contra él? Ujú. Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, o sea, los rubenitas. Pero ellos respondieron, pues nosotros no vamos a nosotros no te vamos a obedecer. ¿Nos estás llamando? No queremos ir a presentarnos ante ti. ¿Por qué? Porque ya no lo aceptaban como el líder, a Moisés. Como su líder ya no. O sea, ya no lo querían a él como su líder. ¿Sí? Fíjense, eh, habrá hijos, fíjense, les pregunto esto, ¿habrá hijos que ya no quieran aceptar a sus padres? ¿Que ya no quieran a sus papás? ¿A su papá, a su mamá? ¿Sí? ¿Habrá hijos que se comporten así? Bueno, pues, y que quieran mejor otro papá, otra mamá. ¿Qué creen que sí pasa? Ujú. Y eso es grave porque nosotros cuando alguien nos ha cuidado desde pequeños, cuando alguien nos ha dado la vida, cuando alguien nos ha prestado de su amor, de su atención, a veces nosotros como hijos no valoramos, ¿ah? Y decimos, en nuestra ignorancia, decimos, ay, yo quisiera tener otro papá. Y vemos a otro papá que trata a sus hijos y decimos, ay, ojalá mi papá fuera así. Y no valoramos a los padres que tenemos. Ujú. Y fíjense, aquí Moisés era una representación de Elohim para el pueblo, es decir, él era un medio de comunicación con el pueblo. El mismo pueblo le dijo, pues tú habla con nosotros, porque si nosotros seguimos oyendo la voz de Dios, pues hasta vamos a morir. Entonces, como si fuera un padre espiritual.
para el pueblo de Israel. Y estos varones, por ejemplo, Datán y Abiram, aquí dijo, pues nosotros no queremos presentarnos ante ti, nosotros no queremos darte cuentas. Y entonces es una mera, dice, es una mera frivolidad, dice en el 13, es una mera frivolidad traernos de una tierra que fluye con leche y miel para matarnos en el desierto, que ahora tú impones sobre nosotros, te impones sobre nosotros como dictador. Tú eres un príncipe, nos has traído a una tierra que fluye con leche y miel y nos has puesto en posesión de campos y viñas. O sea, le están, fíjense cómo ellos quieren ver los resultados pronto. O sea, Datán y Abiram, ellos querían rápidamente, pues ya estar en la tierra de Canaán. O sea, lo que ellos querían es ya estar en tierra que fluye leche y miel, ya sin problemas, ya sin dificultades, ya sin, pues sin trabajo, sin esfuerzo, ¿sí? Sin sufrir, sin ganarte las cosas. Ajá. Y entonces, ¿piensas que puedes sacar los ojos de estos hombres y dejarlos ciegos? Nosotros no subiremos, es lo que dijeron Datán y Abiram. O sea, ¿piensas que la gente no se da cuenta? ¿Por qué? Porque a veces nosotros como creyentes, pues cometemos ese tipo de errores, de que nosotros queremos ver resultados pronto, ¿sí? Cuando se presenta la dificultad, cuando se presenta el hambre, cuando se presenta la guerra, ¿sí? Cuando se presentan los problemas, la aflicción, ¿sí? Y entonces cuando se presentan esos momentos es cuando nosotros tenemos que aprender a ver con ojos espirituales que, bueno, pues ese trabajo nos corresponde a nosotros para que podamos ejercitarnos y ganarnos un tiempo de comunión con el Adón, ¿sí? Y eso nos puede estar pasando muchos en la actualidad. Podemos tener problemas en nuestros hogares, podemos tener o problemas con los vecinos, en los trabajos, en la misma familia, ¿no? Con los esposos, las esposas, los hijos, y todo ese tipo de problemas a veces nosotros queremos, pues primeramente peleamos contra la otra parte, ¿no? Contra la parte que está en contra de nosotros, pero a veces llegamos hasta pelear en contra de Dios, de hablar mal en contra de Dios, y eso pues tenemos que verlo como algo en donde nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque pues bueno, a veces podemos mostrarnos así con una rebeldía en la cual podamos estarnos poniendo en los lugares de Datán, Abiram, Coré y 250 hombres de reputación. Entonces dice aquí en el 15 que Moisés estaba muy furioso y le dijo a Yahweh, no aceptes su ofrenda de grano, yo no he tomado de ellos su deseo, ni siquiera un asno he tomado de ninguno de ellos. O sea, porque Moisés ya se había dado cuenta de que ellos precisamente pues su proceder no era propio, inclusive no les tomaba pues nada, ¿no? A nada en consideración. Y entonces pues aquí ya Moisés, fíjense, ya dice que pues sí, ya estaba ya con, o sea, estaba viendo, ante la rebeldía, él ya estaba muy furioso, imagínense el nombre más manso, estaba muy furioso, y entonces dice que Moisés le dijo a Core, tú y tu grupo estén allá delante de Yahweh mañana, tú, ellos y Aarón. Cada uno de ustedes tome su incensario y pongan incienso en él. Cada uno de ustedes traiga delante de Yahweh su incensario, 200 incensarios también. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Cada hombre tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y se pararon a la entrada de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Y Coré reunió a todos los grupos que estaban contra él a la entrada del tabernáculo del testimonio. Entonces la gloria de Yahweh apareció a toda la asamblea, a toda la iglesia. Y Yahweh le dijo a Moisés y a Aarón, sepárense ustedes de la asamblea, yo los voy a destruir ahora mismo. O sea, ¿qué es lo que hizo Elohim? Dice, pues vamos a acabar de una vez con toda la iglesia.
Sí, pero aquí lo que está haciendo es que a los dirigentes, o sea, Moisés y Aarón, dice, pues de una vez acabamos con todo el pueblo de Israel. O sea, es lo que hizo Elohim. Fíjate, ante ver la rebelión. Es que cuando los dirigentes, fíjense, estamos hablando de hombres de renombre, hombres de reputación. A veces cuando los dirigentes somos rebeldes, ¿sí? Como somos rebeldes, representamos, hacemos pecar al pueblo. ¿Sí? O sea, un dirigente, lo que tenemos que entender nosotros es que un dirigente enseña al pueblo a hacer mal. Fíjense, vamos a hablar de estos dirigentes. Fíjense, en un último profeta del Tanakh está el profeta Malaquías, y en el capítulo 2, fíjense cómo habla Dios en represión a los sacerdotes. O sea, cuando un sacerdote hace mal, ¿por qué peca él y hace pecar al pueblo? O sea, porque hay una consecuencia grave de un sacerdote. Fíjate, dice en Malaquías 2:1. Ahora, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Si no quieren escuchar, si no lo ponen en su corazón dar gloria a mi nombre, dice Yahweh a Elión, entonces yo mandaré la maldición sobre ustedes. Yo cambiaré sus bendiciones en maldiciones. Sí, yo los maldeciré, porque ustedes no pusieron esto en su corazón. Yo volveré mi espada a ustedes, arrojaré estiércol en sus rostros, el estiércol de sus fiestas, y ustedes serán arrojados con él. Entonces ustedes sabrán que yo les mandé este mandamiento, de afirmar mi pacto con Leví, dice Yahweh a Elión. Mi pacto con él fue de vida y de paz, y yo le di a él para que pudiera reverentemente temerme y que pudiera estar atemorizado de mi nombre. La Torá verdadera estaba en su boca. Ajá. Y ninguna deshonestidad fue encontrada en sus labios. Él caminó conmigo, él caminó conmigo en shalom y rectitud y volvió a muchos de sus pecados. Dice, los labios de un Cohen, de un sacerdote, deben salvaguardar el conocimiento, y el pueblo debe de buscar la Torah de su boca, porque él es mensajero de Yahweh a Elión. O sea, ese es el trabajo de un sacerdote. ¿Ah? Pero tú te volviste de la senda, hiciste que muchos faltaran a la Torá y corrompiste el pacto de Leví, dice Yahweh a Elión. Le está hablando, o sea, por eso aquí en subtítulo dice en Malaquías 2:1, el Señor reprende a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque dice aquí, continuamos, ¿no? Dice en el 9, por lo tanto yo también te he hecho despreciable y vil delante de todo el pueblo, porque no guardases mis caminos, sino que fuiste parcial en aplicar la Torah. Fuiste parcial en aplicar la Torah, ¿sí? Entonces, aquí el problema es cuando los sacerdotes, pues Dios les asigna un trabajo, ¿sí? A los levitas, por ejemplo, los coatitas, Core, les asigna un trabajo, como ya hemos visto aquí en números 2, números 3, ¿sí? Que ya lo meditamos en otras porciones de la Torah, inicialmente con la porción ahí de números, ¿sí? Entonces, eh, eh, dice aquí en la palabra que, bueno, pues cuando un sacerdote hace el bien, pues hace que muchos del pueblo se aparten de sus pecados. Pero también cuando un sacerdote se corrompe, pues hace pecar a muchos, ¿sí? Entonces, pues lo que estamos viendo ahí en la Torah, ¿sí? Ahorita lo que estamos estudiando, estamos viendo que precisamente ese es un pequeñito problema, ¿sí? Que a veces, pues estos levitas que están juntamente queriendo o anhelando, ¿sí? Anhelando, pues un lugar que no les corresponde, ¿sí? Pues están haciendo pecar a muchos. Están aquí 250 incensarios, encendiendo fuego delante de Yahweh, peleándole el lugar a Aarón del sacerdocio. Entonces, ¿qué Yahweh qué le dice a, a, qué le dice a Moisés? Sepárense ustedes de la asamblea. Elohim le dice a Moisés y Aarón, sepárense ustedes de la asamblea que yo los voy a destruir ahora mismo. Y entonces Moisés y Aarón cayeron de bruces y le dijeron, oh Yahweh, Elohim de los espíritus de toda la humanidad, si una persona peca, ¿estarás enfurecido con toda la asamblea?
Yahweh le respondió a Moisés, dile a la asamblea que se mueva lejos de las casas de Coré, Datán y Abiram. Fíjense, vámonos a otro profeta. ¿Sí? Está el profeta Ezequiel en el capítulo 18 y precisamente describe algo como lo que estamos leyendo aquí en Números 16-21. ¿Sí? ¿Acaso Dios castigará a todo el pueblo por los pecados de una persona? ¿Sí? Fíjense. Entonces, aquí viene en Números, en Ezequiel capítulo 18, dice aquí lo mismo, fíjense. Fíjense, dice aquí. Dice aquí en el verso 10, 18-10. Ahora supongan que él es el padre de un hijo que es un ladrón, un asesino, o que hace cualquiera de esas cosas a un hermano, donde el padre mismo no hace ninguna de ellas. O sea, quiere decir que el papá y el hijo son diferentes, ¿no? Él come en las montañas, profana a la esposa de su prójimo, hace daño al pobre y al necesitado, toma por medio de robo, no devuelve propiedad prendada, ajá, alza sus ojos hacia los ídolos, se dedica a iniquidades, demanda y acepta intereses. Debía de vivir él no vivirá. O sea, esa persona que se comporta a mí no vivirá, porque se dedica a iniquidades. De cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero ahora supongan que él tiene un hijo que ve todos los pecados que su padre comete, piensa en ellos y se comporta diferente. No come en las montañas, ni alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, ni profana a la esposa de su prójimo, el adulterio, ni hace mal a otros, ni retiene propiedad prendada, ni tomada por medio de robo, sino que da su comida al hambriento y ropa a aquellos que la necesitan. Se abstiene de oprimir al pobre y él no demanda ni acepta interés. Él obedece mis estatutos y camina de acuerdo a mis mandamientos, así que él no morirá por los pecados de su padre, sino ciertamente vivirá. Sin embargo, su padre, porque él oprimió tan cruelmente, cometió robo contra su hermano y nunca hizo nada bueno entre su pueblo, él morirá en su iniquidad. Ustedes preguntan, ¿por qué el hijo no lleva la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha hecho justicia y misericordia, ha guardado todos mis mandamientos y los ha obedecido, él de cierto vivirá. La persona que peque, dice en Ezequiel 18:20, la persona que peque es la que morirá. Un hijo no cargará con la iniquidad de su padre, ni el padre cargará con la iniquidad de su hijo, sino que la justicia del justo será la suya propia, y la iniquidad del transgresor será sobre él. Por tanto, si el transgresor se vuelve de todas sus iniquidades que él cometió, guarda mis mandamientos y hace justicia y misericordia, entonces de cierto vivirá, él no morirá, ninguna de las transgresiones que él cometió será recordada contra él, por la justicia que ha hecho, él vivirá. Y dice en el 23, ¿tengo yo algún placer en que la persona pecadora muera? Pregunta Yahweh. ¿No preferiría yo que él se vuelva de sus sendas perversas y viva? De la otra forma, cuando la persona justa se vuelve de su justicia y comete iniquidades de acuerdo a las transgresiones que el transgresor hace, ¿vivirá él? Ninguna de las obras justas que hizo serán recordadas. Por las transgresiones y pecados que ha cometido, él morirá. Entonces dice, así que ahora ustedes dicen, la senda de Yahweh no es justa. Escucha, casa de Israel, ¿es mi senda la que no es justa o tus sendas son las que no son justas? Cuando la persona justa se vuelva de su justicia y comete transgresiones, él morirá por ellas. Por las transgresiones que él cometa, él morirá. Cuando la persona perversa se vuelva de sus perversidades que ha cometido y hace justicia y juicio, él salvará su alma, porque él se arrepiente de todas sus transgresiones que él cometió, de cierto vivirá, no morirá. ¿Sí? Entonces aquí hace una diferencia Yahweh entre él mismo y la casa de Israel, el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel, pues, anda muchas veces en camino no bueno. Andamos en camino de transgresión. ¿Sí? Y entonces lo que nosotros estamos viendo aquí en Números capítulo 16 es de que precisamente, pues ya aquí Moisés con entendimiento, pues él está viendo que pues le dice a Elohim, le dice a Elohim, fíjense, se postra entre Elohim para hablar con él,
Aarón igual se postran ante el Padre Celestial, cayeron de bruces y le dijeron, oh Yahweh, Elohim de los espíritus de toda la humanidad, si una persona peca, estarás enfurecido con toda la asamblea, porque saben que es un Dios misericordioso. Ajá. Y entonces Yahweh le responde a Moisés, dile a la asamblea que se mueva lejos de las casas de Coré, Datán y Abiram. ¿Por qué razón? Porque son los que están pecando. Y pecando gravemente, son pecado de muerte. Ajá, lo que están haciendo. Moisés se levantó y se fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel. Y los ancianos de Israel los siguieron. Allí él le dijo a la asamblea, salgan de las tiendas de esos hombres perversos, no toquen nada que pertenezca a ellos, o pueden ser barridos en todos sus pecados. Así que ellos se movieron de todo alrededor del área donde Coré, Datán y Abiram vivían. Entonces Datán y Abiram salieron y se pararon a la entrada de sus tiendas con sus esposas, hijos y pequeños. O sea, nosotros como padres incluso de familias, tenemos que estar cuidando cuáles son nuestros pasos, tenemos que estar cuidando cuál es nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir. ¿Por qué razón? Porque nos llevamos, o así como decimos vulgarmente, nos llevamos entre las patas a nuestras esposas y a nuestros hijos, ¿sí? A las esposas y a los hijos y pequeños. Moisés, dice en el 28, Moisés dijo, así es como sabrán que Yahweh me ha mandado a hacer a todas estas cosas y que yo no las he hecho por mi propia ambición. Si estos hombres mueren una muerte natural como otra gente, solo compartiendo el destino común a toda la humanidad, entonces Yahweh no me ha mandado. ¿Ah? Dice, pero si Yahweh hace algo nuevo, si la tierra se abre y se los traga con todo lo que les pertenece y descienden al Seol vivos, entonces entenderán que estos hombres han tenido desprecio por Yahweh. En el momento que él terminó de hablar, la tierra debajo de ellos se abrió. La tierra abrió su boca y se los tragó con sus casas. Toda la gente murió con Coré y todo lo que les pertenecía. Así que ellos descendieron vivos al Seol con todo lo que poseían. La tierra se cerró sobre ellos y la existencia de ellos en la congregación terminó. Todo Israel alrededor de ellos huyó a sus alaridos, gritando, la tierra nos puede tragar a todos nosotros también. Dice, entonces fuego salió de Yahweh, por eso decíamos que como, perdón, aquí tengo cafecito para la ronquera. Entonces por eso decimos que así como Nadab y Abiú fueron quemados al fuego, dice aquí en el 35 que salió fuego de Yahweh y destruyó a los 250 hombres de reputación que habían ofrecido el incienso. Entonces aquí queda muy claro que es muy importante siempre respetar pues el trabajo que a Elohim le asigna a cada persona. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a reconocer que en la comunidad de creyentes pues hay diferente función. ¿Sí? Los miembros, aunque somos miembros de un mismo cuerpo, no todos somos con las mismas características y no todos fuimos despertados a un mismo trabajo que Elohim nos señale. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Yahweh y Él lo pone cada uno en una forma en la que queda visible para todos los demás sin que cada uno se glorifique a sí mismo. ¿Sí? Sino que cada uno sea reconocido por el trabajo y desempeño que Elohim despierta en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces dice aquí en el 36, Yahweh le dijo a Moisés, dile a Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote, que remueva los incensarios del fuego y que esparza los carbones humeantes a la distancia, porque ellos se han vuelto Kadoshim. También los incensarios de estos hombres, cuyo pecado les costó la vida, se han vuelto Kadoshim, porque fueron ofrecidos delante de Yahweh. Por lo tanto, haz que los conviertan en platos martillados para cubrir el altar. Esta será una señal para los hijos de Israel. Eleazar el sacerdote cogió los incensarios de bronce, de
de los hombres que habían sido quemados hasta la muerte, que habían ofrecido, y los martilló para hacer de ellos una cubierta para el altar. Para recordar a los hijos de Israel que una persona ordinaria que no sea de la descendencia de Aarón no se acercará y quemará incienso delante de Yahweh. Si quieren evitar el destino de Coré y su grupo, como Yahweh le había dicho a él por medio de Moisés. Pero justo al día siguiente la congregación completa de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Al día siguiente. O sea, un día después. Y los acusaron. Ustedes han matado a la gente de Yahweh. A Moisés y Aarón. Sin embargo, según la congregación se estaba reuniendo contra Moisés y Aarón, y ellos miraron en la dirección del tabernáculo del testimonio y vieron la nube cubriéndola y la gloria de Yahweh aparecer. Moisés y Aarón vinieron al frente del tabernáculo del testimonio, y Yahweh les dijo a Moisés: sepárate de esta asamblea, y yo los destruiré a una. Pero ellos cayeron de bruces nuevamente. Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario, pon fuego en el altar, pon incienso sobre él, y apúrate con él a la asamblea para hacer expiación por ellos. Fíjate, rápidamente Moisés le dice: ¿sabes qué? Hace expiación por el pueblo. Porque furia ha salido de Yahweh y la plaga ya ha comenzado. Aarón lo tomó, como Moisés había dicho, y corrió al medio de la asamblea. Allí la plaga ya había comenzado entre el pueblo, pero él añadió incienso e hizo expiación por el pueblo. Él separó entre los vivos y los muertos, y la plaga se detuvo. Aquellos que murieron de la plaga fueron 14,700, aparte de los que murieron en el incidente de Coré. 14,700. Aparte de los que murieron en el incidente de Coré. Aarón regresó a Moisés a la entrada del tabernáculo del testimonio y la plaga fue detenida. Fíjense, en el llamado vamos a recordar un poquito, por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿sí? Fíjense, nos señala, ¿sí? En la primera de Pedro, capítulo 4, no, está en la segunda de Pedro, perdón. Fíjense. En el segundo de Pedro capítulo 2, verso 1. Algo que nosotros tenemos que aprender es de que también hay dirigentes que por su... ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que, pues, que un predicador o que un dirigente de un cuerpo de creyentes, de un grupo de creyentes, pueden estar no siendo buenos para la comunidad, no estar haciendo su trabajo adecuadamente? Pedro nos alertó y dice aquí en la segunda de Pedro capítulo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrán falsos maestros entre ustedes, que encubiertamente introducirán herejías destructoras, hasta aún negarán al amo que los compró y traerán sobre ellos destrucción repentina, que es lo que ya hemos visto que muchos hasta han negado ya al Adón Yeshua, a Mashiach, ¿no? Muchos seguirán sus perversiones. Fíjense, algo que nos alerta el apóstol Pedro es de que a veces tenemos que, pues también cuidar de a quién seguimos. Puede ser, puede ser que nosotros nos vamos a una persona que sea predicador, vamos a decirlo así, y que tenga muchos seguidores, muchos suscriptores, muchas vistas. Y eso no es una garantía. Dice aquí en el 2, muchos seguirán sus perversiones, y por causa de ellos el camino verdadero será blasfemado. En su avaricia, aquí ya hay una característica, la avaricia, el apóstol Pablo, ese es Pedro, ¿no? Pero el apóstol Pablo, pues ahí nos dice también en la carta a Timoteo, eso lo vamos a ver ahorita.
Fíjense, estos que tienen, pues que tienen muchos seguidores, vamos a decirlo aquí, como dice en el 3, en su avaricia los explotarán con cuentos fabricados. Su castigo no está inerte. Fue decretado hace mucho tiempo. Su destrucción no está dormida. Porque si Yahweh no perdonó a los espíritus a los malajim, fíjate, a los ángeles que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el Seol, para ser reservados para el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, pregonero de justificación con los otros 7, o sea, de su casa, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó Elohim a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y escombros, como una advertencia para aquellos en el futuro que vivieran vidas impías, pero rescató a Lot, un hombre justo que estaba abrumado por el libertinaje anárquico de aquella gente sin principios, porque los actos malvados de este hombre vio y oyó, que este hombre vio y oyó, cuando vivía entre ellos, atormentaban su justo corazón día a día. Así que el Adón sabe rescatar a los Kadoshim de las pruebas y reservar a los malvados hasta el día del juicio, mientras continúa castigándolos, especialmente los que siguen a su vieja naturaleza, fíjense, especialmente a las personas que siguen a su vieja naturaleza en la lujuria de la podredumbre y desprecian la autoridad. Estos presuntuosos y obstinados falsos maestros no temen, insultando a seres angelicales, mientras que los malajim, que son más fuertes y poderosos, no traen ante el Adón acusaciones insultantes contra ellos. O sea, ni siquiera los ángeles nos acusan contra el Adón, con insultos. Y fíjate, y hay personas, falsos maestros, falsos profetas, que inclusive hasta con acusaciones insultantes nos acusan, ajá, acusan a los insultando, ajá, inclusive hasta a seres angelicales. Dice en el 12, pero esta gente, actuando sin pensar, como bestias sin razonamiento, nacidos para ser capturados y destruidos, insultan cosas acerca de las cuales no tienen ningún conocimiento. Cuando sean destruidos, su destrucción será total. Recibirán daño en pago como salario por el daño que están haciendo. Su idea de placer es estar de juerga a plena luz de día. Son manchas y defectos que se revelan en sus recepciones mientras comparten una comida con ustedes, pues tienen ojos vigilantes para encontrar a una mujer que cometa adulterio. O sea, saben identificar a las mujeres con las cuales se pueden acostar. Ojos que nunca dejan de brillar y tienen un corazón que se ejercita en la avaricia. Por tanto, seducen a la gente inestable. ¿Qué maldición están empollando? Esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Balaam, que amaba las ganancias por hacer el mal, que fue reprendido por su pecado, pues una bestia de carga que le habló con voz humana restringió la demencia del profeta. Ellos son fuentes sin agua, niebla empujada por ráfagas de viento. Para ellos está reservada la oscuridad más densa. Bocones, hablando grandiosidades de la nada, juegan con los deseos de la vieja naturaleza para seducir con lujuria de la carne a la gente que ha empezado a escapar de aquellos cuyos caminos de vida son errados. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque la persona se convierte en esclava de quien lo ha derrotado. En verdad, si ellos una vez escaparon de las contaminaciones del mundo por medio de conocer a nuestro Adón y Salvador Yeshua HaMashiach y se han enredado otra vez en ellas, ya han sido derrotados. Su condición ulterior ha llegado a ser peor que la primera. Hubieran sido mejor que no haber conocido el camino de la justificación que conociéndola completamente volverse del mandamiento Kadosh que les fue entregado. Lo que les ha pasado a ellos es conformidad con el proverbio verídico. El perro regresa a su propio vómito. Sí, la puerca se lava a sí misma solo para volver a revolcarse en el lodo. Les decíamos que el apóstol Pablo lo señala a Timoteo, fíjense, es en la primera de Timoteo, en el capítulo 5, fíjense, capítulo 6. Quería
quería saludar a Oliver. Fíjense, 1 Timoteo capítulo 6. Dice aquí, falsos maestros y verdadero contentamiento. O sea, él señala cómo identificar a un falso maestro y cómo, qué es lo que nos puede hacer felices y contentos. Dice en el, fíjense, dice así, 6.2. Los que tienen amos creyentes no pueden mostrarles menos respeto sobre la base de que son hermanos. Más bien los deben de servir con más diligencia, puesto que son creyentes a quienes aman. Enseña y exhorta a la gente acerca de estas cosas. Y si alguno enseña diferente y no está de acuerdo con los preceptos sólidos de nuestra don Yeshua HaMashiach y con la verdad conforme a la santidad, está hinchado con vanidad y no entiende nada. En cambio, tiene un deseo morboso para las controversias y las discusiones, de donde se desprende la envidia, la disensión, insultos, sospechas malévolas y constantes disputas entre gente cuyas mentes ya no funcionan como es debido y que han sido privadas de la verdad. Imaginan que la religión es el camino a las riquezas. Ahora, la religión verdadera sí trae grandes riquezas, pero solo a los que se contentan con lo que tienen. O sea, cuando eres satisfecho con lo que tienes. Pues no hemos traído nada a este mundo y no nos podemos llevar nada de él. Mientras tengamos comida y ropa, estemos satisfechos con esto. Además, para los que la meta es ser rico, que es el pecado de la avaricia, caen en tentación, son atrapados en muchas codicias necias y dañinas que los hunden en ruina y destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por este anhelo algunos se han apartado de la fe y se han punzado el corazón con muchos dolores. ¿Sí? Nosotros, lo que vamos a ver, ¿sí? Precisamente en nuestro tiempo, una codicia loca que nace en muchos falsos maestros es el amor al dinero. Y a veces, pues lo que vemos en Números capítulo 18, eso lo tenemos que analizar en un segundo estudio. Es precisamente el codiciar la herencia de los levitas. ¿Sí? Nosotros ya lo hemos escuchado, ya lo hemos meditado. La herencia de los levitas es el maser, es el diezmo. Y ahora en la actualidad siguen habiendo muchos maestros que codician lo que es para los levitas, no para un pastor, no para un maestro. ¿Sí? Y fíjense, aquí 1 Timoteo 6, del 2 al 10, pues nos señala el apóstol Pablo, pues algo que tenemos que ser muy cuidadosos y más los predicadores, porque pues a veces muchos no se conforman con tener comida y ropa, sino que pues desean pues tener más riqueza, y mi riqueza de este mundo, un tesoro que puede ser robado en este tiempo. Entonces, pues apostemos nosotros a los tesoros celestiales, algo que nos puede ser robado, que no podamos perder en este tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí vamos a terminar este primer estudio de este día de Shabbat. Y bueno, pues para meditarlo y es para pues seguir aprendiendo de nuestro Padre Celestial. Bueno, pues les mandamos un abrazo muy fuerte, que Yahweh les bendiga y les guarde en este día de Shabbat. Shalom y bendiciones. Shabbat Shalom, mamá, familia.